Estamos hablando acerca de la felicidad, de la verdadera felicidad. Y se ha tocado nuevamente el tema de Mateo 5, del 1 al 12. Decíamos el domingo pasado, nosotros ¿cómo definimos la felicidad? ¿La definimos tal vez yéndonos de viaje? ¿La definimos tal vez ganando la lotería, teniendo mucho dinero? Sin embargo, hermanos, pocas veces en la historia se han dicho tan pocas palabras con tanto significado acerca de lo que es la verdadera felicidad. Y decíamos que las bienaventuranzas cubren la gloriosa recompensa en la vida eterna para todo aquel que espere en el Señor. Bendito sea. Y el Sermón del Monte, decíamos, no menciona al Espíritu Santo para nada, ni a la sangre de Cristo, pero su enfoque está dado también a través del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Sermón del Monte es interesante? Porque acá podemos ver nosotros el carácter del verdadero cristiano que viene cuando anda con Cristo. Desarrollamos carácter cuando estamos con el Señor. Y el resto del sermón prácticamente analiza la conducta que brota del carácter. Entonces dice el versículo 1 que Jesús vio a las multitudes. Es de notar que las enseñanzas del monte, amados hermanos, no fue dada a la multitud, sino a los discípulos. Cuando Él ve la necesidad de la multitud, se enfoca en sus discípulos para que ellos puedan desarrollar esta necesidad de desarrollar. ¿Qué cosa tenían que desarrollar ellos? Tenían que desarrollar compasión, tenían que ser verdaderos discípulos del Señor a través de este ministerio. Entonces, ese es el Sermón del Monte. Y yo quiero compartirles, antes de entrar al tema, acerca de la iglesia que nació en medio de la basura. Una iglesia que nazca en medio de un basural. ¿Existirá eso? ¿En un lugar donde apesta? ¿Donde hiede? Y esto sucede, créanme, en Egipto, en el Cairo. Egipto es un país de mayoría musulmana. Prácticamente el 98% es musulmán. Y si encontramos tal vez un grupo cristiano, vendría a ser el 1, tal vez el 2%. Y estos son los cristianos coptos, que ellos le dicen. Es raro, ¿verdad?, que podamos encontrar. Pero sin embargo la iglesia, escúcheme bien, se acentuó en un basural fuera de la ciudad y se remonta a 1972. Sin embargo, quiero contarles, dice la historia que un joven negociante llamado Farad, por esas cosas que tiene la vida, perdió su reloj. Un reloj valorado en $11,000. ¿Y usted sabe dónde llegó a parar? Al basural. Y un joven lo encuentra el reloj y como parece que venía y recogía cosas o dejaba cosas ahí, le entrega el reloj. Y le dice, esto es tuyo. Se queda maravillado el hombre. ¿Cómo tú me vas a devolver un reloj que vale caro? ¿Te lo has podido quedar? No, le dice. Yo te lo devuelvo porque Cristo me enseñó a devolver lo que no es mío. Él era un hombre humilde y pobre, viviendo de la levantada de la basura. Eso valió mucho y este hombre lo dijo más impresionado de una manera tal, yo voy a tener que seguir a ese tu Señor. Pasó el tiempo y este hombre efectivamente comenzó a leer la Biblia, a meditar en la Biblia, pero este joven le decía, ven, quiero que me ayudes. Había crecido la población más o menos entre 15,000 a 30,000 personas, en medio de la cual había drogadicción, había de todo en ese sentido, ¿no? Había gente del mal vivir, había prostitución. Y él decía, no tengo tiempo. Hasta que llegado un momento, a los 2 años, dice que fue y efectivamente comenzó a ayudarlos. Y créanme que pasó el tiempo y la iglesia comenzó a florecer. Pero ¿dónde es que floreció? Floreció en una de las grutas que se veía en esos lugares, fuera de la ciudad donde no llegaba esta gente musulmana.
Dios, amados hermanos, en medio de la basura, en medio de eso que apesta, fundó su iglesia. ¿Será posible que Dios trabaje así? En medio de la necesidad. Pero si eso es olorosamente feo, uno no puede entrar ahí. Duele la cabeza. Ahí Dios puso un diamante para que la gente encuentre al Señor en medio de la basura. Usted podría vivir en un lugar que apesta, pero sin embargo Dios puso esta gente. Ha pasado el tiempo. Esa iglesia ha crecido de una manera tal que tiene 20,000 creyentes que siguen. Ya no es un lugar que apesta, es un lugar turístico. Si usted no va al Cairo y no visita esa iglesia, usted no conoce nada. Pero la conclusión es, ¿cómo Dios puede utilizar a una persona pobre para poder llevar la palabra de Dios y ser tal vez un puntito para que el resto crezca? Y aquel joven que le decía que había perdido el reloj fue uno también de los engranajes para poder crecer la obra. Bendito sea el Señor. Decíamos el domingo que pasó, punto 1, vamos a ir ahora sí, por favor. El versículo 1 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En una palabra podríamos decir, felices somos cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿Cuándo somos felices, amados? Cuando reconozco que tengo necesidad de Dios. Y si tengo necesidad de Dios, debemos de vaciarnos, que Él nos llene. Es lo opuesto a ser autosuficientes. Nuestra suficiencia no está en nosotros. Nuestra suficiencia tiene que estar en Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que promueve el mundo? El mundo promueve, ámate a ti mismo. Sé tú eres mejor. El mundo promueve, amados hermanos, la autosuficiencia. Sin embargo, dice que Dios mora en la persona cuyo corazón está quebrantado. Así como esta iglesia que nació en medio de la basura. Ahí estaba Dios. Esto no significa falsa humildad ni cobardía. Quiere decir que una actitud apropiada. Debemos de ser sumisos a la voluntad de Dios. Y cuando habla de ser pobres en espíritu, no significa que la persona esté sumergida en la pobreza natural, financieramente quebrado, como hablábamos de aquel grupo que vivía acerca de la basura y comercializaba la basura. No, es reconocer que tenemos necesidad de Dios. Y acá Cristo no está hablando de la pobreza material, sino qué es lo que significa ser pobres en espíritu. ¿Significa qué? Ser humildes delante de Dios. Reconocer mi necesidad espiritual. Yo necesito de ti, Señor. Reconocer que soy inepto. Reconocer para encarar la vida en una manera que Él quiere a través de mi relación personal. ¿Es lo opuesto a qué? Es lo opuesto al pobre en espíritu, en de tener un espíritu altivo, en vez de tener un espíritu egoísta, inflado en mi propia justicia. Ese no es el pobre de espíritu, sino aquel, decimos, que se somete al Señor. Y segundo, felices somos cuando nos arrepentimos. Y dice acá, el versículo 4, felices son los que lloran. ¿Quién es el que llora? Decíamos, ¿quién es el que prorrumpe en aclamación de lo profundo de su ser? Significa, amados hermanos, cuando yo lloro por mi tristeza de haberle fallado a Dios. Cuando yo confieso, Señor, que te sigo fallando y me arrepiento. Ese es el llanto que debe de venir a nosotros. Señor, soy insuficiente. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho que yo esté triste, ha hecho de que yo me arrepienta. Amados hermanos, tener un corazón quebrantado es la palabra más fuerte que existe para el llanto. ¿Por qué?
Decía el domingo pasado, ¿quién no ha llorado cuando muere un ser querido? Cuando muere la mamá o cuando muere el papá. Es un llanto que sale de lo más profundo de nuestro ser, porque es algo que se nos está yendo, es como cuando se nos arranca la vida. Entonces ese mismo llanto debo de tener cada vez que le fallo a Dios, cada vez que yo confieso mi pecado y me arrepiento. Hermanos, esto es felicidad, cuando lloro porque Señor, tú me vas a levantar de ese pozo cenagoso. Y tercero, bienaventurados los mansos, dice el versículo 5. ¿Quiénes son? Amados hermanos, felices somos nosotros cuando controlamos nuestra propia naturaleza, nuestro dominio propio. Cuando usted tiene dominio propio, es bienaventurado. Recuerde, es tener una vida vigorosa, pero es tener al mismo tiempo una vida tierna, es tener una vida humilde. Pero Dios que me da un espíritu fuerte. Bienaventurado cuando usted tiene al Señor en ese espíritu. Y bienaventurado es cuando usted está abierto, su corazón, su pensamiento a las enseñanzas de la palabra de Dios. Es hermoso cuando usted está ávido de aprender de Él, cuando quiere cambiar su carácter, cuando quiere ser como Cristo. Y esto también es opuesto a la arrogancia y al orgullo. Nosotros somos mansos, no mensos, decíamos, cuando tenemos esa actitud de someternos al señorío de Cristo. Amados hermanos, la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. El mismo Señor Jesucristo fue manso. ¿Por qué decimos esto? ¿Recuerdan cuando Él echó del templo a aquellos hombres que estaban profanando? Dice que le vino una ira y el Señor prorrumpió y volcó las mesas y la gente se quedó sorprendida. También decíamos que Moisés fue manso. Sin embargo, él también juzgó a los pecadores y encaró a Aarón con su pecado. ¿Recuerdan? Entonces, hermanos, los cristianos, hoy en día y toda la vida, hemos debido demostrar mansedumbre y dominio propio, porque tenemos la inclinación por nuestra propia naturaleza a tener impulsos de la carne. Y también, ahora sí entramos a la parte de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En una palabra podríamos decir, felices somos cuando hablamos o cuando anhelamos la justicia, lo correcto y lo verdadero. Felices somos, amados hermanos, cuando usted ama la verdad, ama la justicia. Un cristiano entonces debe tener apetito por las cosas espirituales. Tú y yo debemos de tener, ¿qué cosa? Apetito por la justicia de Dios en nuestras vidas, todo el tiempo. Pregúntale a una persona lo que desea y sabrá qué tipo de persona es. Pregúntele a su amigo en el trabajo, dígale, ¿qué cosa quisieras tener más tú? Y va a decirle, yo quisiera tener la lámpara de Aladino para pedir 3 cosas, dinero, fama y fortuna. Ahí usted se va a dar cuenta qué tipo de persona es. ¿Recuerdan cuando Salomón pidió? ¿Qué es lo que pidió él? Sabiduría. Entonces, muchas personas solo quieren unos bocaditos de pedazo de justicia, pero no buscan a Dios porque ellos tratan de sentirse bien. Tener hambre y sed de justicia, hermano, es tener hambre, como decían antes Yoconda, de querer conocer a Dios cada día más. ¿Sabes tú de Cristo? Eso es tener hambre de Él. Y también podemos decir entonces, bienaventurados los misericordiosos, capítulo 7. Digamos en otra palabra, felices somos cuando nos dejamos que nuestras actitudes y acciones de otros afecten nuestro trato hacia ellos. Tenemos la tendencia de ser afectados. Mostramos misericordia, amados hermanos, debido a que Cristo ha sido misericordioso contigo, conmigo. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Y entonces yo no puedo pagar mal por mal. Tengo que poner la otra mejilla, porque Cristo vive. Es hacer el bien. Y
incluso cuando el mal me quiere hacer daño. Por eso que dice misericordioso, bienaventurados los misericordiosos. El misericordioso tiene un espíritu perdonador y un corazón compasivo y benevolente. Todo lo puede, todo lo soporta. Es como dice 1 Corintios 13. También es la empatía en ponerse en el lugar de la otra persona y sentirse como ella se siente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Sufres? ¿Lloras? Tengo que ponerme. Porque muchas veces somos ligeros en decir, hermano, que esto, que el otro, que déjelo por este lado. Tengo que ponerme, si es posible, llorar al lado de esa persona. Agarrar esa empatía. ¿Qué es lo que te está pasando? Saber que es más bienaventurado dar que recibir. Ahí nosotros tenemos esa bendición. Hermano, todo creyente debe ser misericordioso. Tal vez algunos lo hacen por dinero, lamentablemente. Otros con medios de ayuda. Pero nosotros tenemos que ser tiernos, tenemos que ser compasivos, tenemos que dar nuestro tiempo, tenemos que estar siempre. La misericordia no puede ser solamente yo le ayudo a la hermana tal para que todo el mundo me aplaude y me vea que soy buena gente. No, no. La misericordia nace de una relación personal con Dios. Felices somos cuando somos honestos. Y esta es la bienaventuranza 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando usted es honesto, no exento de pecado, como dice 1 Juan 1:8, sino con la verdad por dentro. La verdad cuando está en usted, usted es honesto, da ese testimonio. Significa tener un solo corazón, no dividido a Dios y a los intereses. Porque muchas veces, hermano, podemos tener eso. Dar puntada doble, con hilo. No, eso no. No sirve servir por conveniencia. Si tú me das, yo te doy. No, ese no es tener limpio el corazón. La persona que es de limpio de corazón dice que vive una vida honesta, vive íntegra. Y eso es lo que estábamos estudiando hoy en el curso de la diaconía. Dios busca eso, personas honestas, íntegras, limpio de corazón. Se porta igual con usted en su presencia o en su ausencia. Esa es la persona honesta. No se contamina de otras actitudes. Hay un dicho que dice en mi país, manzana podrida corrompe a su compañero. No se contamina de otras actitudes negativas, sino que lava su corazón de maldad para ser puro. Sí, amado hermano. ¿Por qué? Porque obedece la verdad de Dios, porque la obra del Espíritu Santo está en su vida. Y decíamos eso como característica del diácono, que debe ser lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también es feliz cuando reconoce sus debilidades y ora con frecuencia, reconociendo su necesidad de Dios. Y podría decir, como dice el salmista, oh Dios mío, crea en mi corazón un espíritu nuevo. Limpia mi corazón, Señor. Ese es feliz cuando pide todo el tiempo que Dios limpie su corazón. Y la bienaventuranza 9 es, bienaventurados los pacificadores. En una palabra, felices somos, hermano, cuando nosotros buscamos hacer la paz, donde hay guerra. ¿Por qué? A muchas personas les encanta el conflicto. ¿Usted ha podido ver eso? Incitan a los pleitos, incitan a las disensiones, incitan a la desunión. Y esto no puede ser en la iglesia de Cristo. Esto no puede, amado hermano, afectarnos a nosotros. Somos llamados ¿a qué? A unidad. Usted y yo somos llamados a reconciliación, a hacer la paz, a resolver conflictos cuando se presenten. En su casa, en el trabajo o en la iglesia. Estamos llamados a ser ministros de la reconciliación, como dice Santiago 4, del 1 al 4. Para eso usted ha sido llamado, para llevar la paz. El compromiso no es la paz,
Pero sí, nosotros los cristianos no debemos ser contenciosos. Por el contrario, llevar la paz. ¿Quién es el pacificador? Es la persona, dice, que toma la lucha que hay en su corazón entre el bien y el mal, procurando conquistar el bien. Amado hermano, usted ha sido llamado para eso, para llevar la paz en medio de problemas. Entonces decimos que el pacificador es la persona que ha hecho paz con Dios primeramente, Romanos 5:1, y procura, repito, hacer la paz con su prójimo, empezando en casa. Usted ha podido ver, el mundo usa las perturbaciones, inclusive en la iglesia, donde quiera que esté, está el perturbador. ¿Por qué digo esto, que el perturbador muchas veces está en la iglesia? Porque a veces hay quejas, hay críticas, hay murmuraciones, y con demasiada frecuencia esto promueve la división del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Entonces, vea usted, el pacificador resuelve, da soluciones y controla las diferencias que afectan para hacer el cuerpo uno, como lo es Cristo. Felices somos cuando sufrimos por la fe cristiana. Es el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cuándo usted es feliz? Cuando sufre por su fe. Y antes hablábamos de Esteban, que sufrió por su fe y murió. Amados hermanos, en este mensaje Cristo menciona 3 clases principales de persecución. ¿Cuáles? Ser vituperados, ser verbalmente abusados, ser insultados y ser mofados. Feliz eres cuando te insultan, cuando se burlan, cuando se mofan de ti. Feliz eres, amados hermanos, y eso lo dice Hebreos 11:36. Feliz eres cuando eres perseguido, cuando eres herido, cuando eres separado, cuando eres atacado, cuando eres torturado, cuando eres martirizado, cuando eres tratado con hostilidad. Que gracias a Dios nosotros en este país no hemos pasado mucho por eso. Feliz eres cuando eres objeto de toda clase de habladurías, de injurias, de maldiciones, de mentiras, porque también ahí el enemigo mete la cola. Los creyentes son advertidos ¿a qué? A tener la vida placentera. Cristo mismo dijo, si a mí me persiguieron, si a mí me azotaron, ¿qué cosa quieres tú? Hermano, seguir a Cristo cuesta. La sociedad muchas veces quiere silenciar el mensaje. ¿Cómo? Silenciando a los mensajeros. Amados hermanos, felices somos cuando sufrimos por causa de Cristo. Eso sí, grábeselo. No por causar el mal a nadie. ¿Cuál debe ser tu actitud ante la persecución? ¿Cuál debe ser tu actitud ante alguien que te señala y te hace daño? Hermano, uno, no debo ser vengativo. No debo ser orgulloso, no debo ser superior espiritualmente. Debo tener gozo en el corazón en medio de las pruebas. Al sufrir yo, elevo mi carácter a la estatura de ese varón que es Cristo. Y qué hermoso que los perseguidos tienen la promesa grande. ¿Cuál? El reino de Dios. Esos que hacen la paz tienen el reino de Dios. Ahora esto lo vamos a aplicar al matrimonio. En el matrimonio como creyente podemos alcanzar la felicidad. ¿Cuándo? Si aplicamos estos principios, si vivimos estos principios. Cuando usted, amado hermano, se siente solo, cuando se siente no entendido o quizá está pasando por mucha lucha, está pasando por mucha dificultad en su matrimonio, observe estas 8 bienaventuranzas y aplíquelo a su vida. Aplíquelo. Primero, feliz será cuando reconozca mi necesidad que tengo de Dios.
¿Por qué? Yo no puedo cambiar a mi esposa. Usted no puede cambiar a su esposo. Pero ¿quién es el que cambia? Dios. Dios sí puede cambiar a su esposa. Amados, hermanos, yo no puedo atacar, no puedo pelear, no puedo insultar o prender que Dios bendiga mi matrimonio si ataco a mi esposa todo el tiempo. No puedo. Necesito reconocer, valga la redundancia, que necesito de Dios para saber cómo responder, cómo hablar, cómo resolver ese problema. Ahí voy a ser feliz. Ojo, si solo yo reconozco mi necesidad de Dios en mi matrimonio y hogar, voy a ser feliz. Si reconozco a Dios en mi hogar, que Cristo está al medio y nos agarre a mi esposa y a mí de la mano. Segundo, feliz seré cuando reconozca mis faltas y me arrepienta. Yo no puedo arrepentirme, soy hombre. ¿No? Cuando te arrepientas y digas, ¿qué cosa? Perdón, mi amor, me equivoqué. Pero no lo digas, perdón, pues, me equivoqué. ¿De qué sirve eso? Dígalo con dulzura, con sazón. Me equivoqué, perdóname. O no quise lastimarte. Hermano, porque tenemos esa facilidad nosotros los varones en lastimar a nuestras esposas. Tenemos esa facilidad. Y esta bienaventuranza, si la aplico a mi vida, me va a enseñar a ser feliz si reconozco que he hecho daño de palabra. Tercero, feliz seré cuando controlo mis emociones, cuando controlo mis impulsos, cuando controlo mis pasiones, para no atacar y herir o causar daño. Porque muchas veces podemos causar daño con la lengua. Ofendemos a la primera y segunda generación de nuestra madre. Sí, tenemos esa facilidad de ofender, de inventar la madre. Es una palabra. Cuidado. Amado hermano, feliz será cuando anhele usted controlar sus emociones y sus impulsos y sus pasiones. Feliz será cuando anhelo crecer en mi conocimiento de Dios. ¿Cómo? En ser justo en mis tratos y no ser flojo, ni ser sinvergüenza, queriendo siempre sacar ventaja. Cuando saco ventaja en mi hogar mismo, de mi señora, en todo lo que yo le pueda sacar ventaja a ella, nunca voy a ser feliz. Feliz somos cuando no pagamos mal por mal, pero sí bien por bien y no lo usamos para ufanarnos o jactarnos con los que nos hacen daño. ¿Se da cuenta que todas estas bienaventuranzas van relacionadas primeramente al hogar? Felices somos cuando somos honestos con nuestro cónyuge. Y esa es una gran verdad. ¿Cómo? En nuestras relaciones, en nuestra transparencia, y no tener la carta guardada bajo la manga y saco el as. Me la hiciste, ahora te la hago yo. Hermanos, eso no. En el matrimonio tiene que existir la transparencia. Tiene que existir la confianza, el amor verdadero. No el ojo por ojo ni diente por diente. Me la hiciste, ahora te la hago. Felices somos cuando somos honestos con nuestro cónyuge. Recuerde bien eso. Y felices somos cuando procuramos resolver conflictos y no los ignoramos. ¿No? Tú vaya a ver, tú te ganaste ese problema, solucionalo tú, pues. No, amado hermano. Usted debe apoyar a su esposa. Usted debe apoyar a su esposo. Cuando hay conflictos en la familia, use la palabra. Viva la bienaventuranza del Señor. Y va a ver que va a ser feliz. Amados hermanos, felices somos cuando sufrimos por Cristo en nuestro matrimonio. Esa es una gran verdad. Cuando su pareja se burla, diciéndole, así que eso te enseñan en la iglesia, ¿no, santurrona?
Hay veces estamos unidos en uniones desiguales, en yugos desiguales, y viene la burla, y viene la confrontación. Amado hermano, hay veces el ataque del enemigo es así, y así enseñas en la iglesia, así dice que eres maestro de escuela dominical, ¿no? Así eres tu maestro de escuela dominical, así eres pastor, pero en tu casa eres una bestia, o en tu casa eres un hipócrita. Hermanos, en la iglesia o donde sea que estemos, nosotros tenemos que ser iguales. No podemos mostrar otra cara. Y Jesús, cuando enseñó estas bienaventuranzas, dice que vio a las multitudes y ¿qué tuvo? Compasión. Nosotros tenemos que tener compasión, empezando por casa. Amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos, entenderlo en sus necesidades mínimas, apoyarlos, mirarle a los ojos y decirle todo el tiempo yo te amo. Muchas veces más vale una actitud que 1000 palabras. Felices vamos a ser cuando apliquemos entonces la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente y a todas esas actitudes. Amado Dios, te damos gracias por esta porción que tú nos das. Y yo te pido en esta hora, Padre, por mis hermanos, por cada matrimonio, por cada persona, que tú puedas, Padre, bendecirnos de una manera tal. Perdónanos si muchas veces te fallamos, Padre, de palabra, de pensamiento y de hecho. Para ti, pues, Padre, que sea la gloria y la honra, y que podamos ser enseñados a través de tu palabra, viendo la necesidad, tanto en casa como afuera de casa, Señor. Quédate en medio de nosotros, Padre, pues te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.